Oseas capítulos 4 al 6. En este libro se habla mucho sobre el conocimiento de Dios, pero ¿qué es realmente este? Porque nos dice, por ejemplo, que toda la violencia, toda la opresión, toda la corrupción estaba viniendo a raíz de que había desconocimiento de Dios. Y además también luego se nos dice que Dios lo que quiere es esto, que en lugar de holocaustos, sacrificios, etcétera, lo único que Él pide es conocimiento de Dios. Pero claro, entonces vamos a esa definición que he encontrado una en internet buenísima. Dice, el conocimiento de Dios es el resultado de tener una relación con Él a través de la palabra, la oración y por medio de su espíritu. Es decir, cultivar esa relación que cada uno tiene con Él, tu relación personal con Dios. Así que también lo que te dice aquí es que no sirve de nada que te sepas toda la Biblia de memoria si luego tú no pones en práctica esa palabra, esos valores. Es decir, si tú no ejercitas esa obediencia al Señor, no estás conociendo realmente al Señor, porque van de la mano el conocimiento y la práctica. Así que el capítulo 4 abre una sección sobre crímenes y el castigo de Israel a raíz de estos crímenes, porque Dios es justo y Dios no iba a dejar que cada uno se saliese con la suya, sino que iba a ejercer justicia de todo lo que estaba pasando. Empieza diciendo Yahvé pone pleito, porque no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra. También fidelidad se ve en otras traducciones como verdad y amor como misericordia. En el libro de Proverbios, muchos libros antes a este, vimos cómo la verdadera sabiduría y el entendimiento comenzaban aquí, en ese conocimiento de Dios. Continúa diciendo, hay perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio, violencia, sangre. Por esta razón la tierra está en duelo, se está marchitando. Esto eran las consecuencias de olvidarse de Dios. Todo esto estaba sucediendo por la falta de conocimiento, por el no conocer al Señor y dejarlo de lado, rechazarlo. Así que viene Oseas profetizando contra los sacerdotes. Se enfoca en ellos diciendo que están ejerciendo un liderazgo corrupto e insatisfecho y que esto estaba repercutiendo al pueblo, porque si ellos eran los que se encargaban de guiar y dirigir al pueblo y ellos mismos no tenían conocimiento de Dios, pues el pueblo obviamente estaba fatal e iba cada vez a peor. Entonces dice, mi pueblo está muriéndose por falta de conocimiento tanto de Dios como de su palabra. Ellos rechazaron el conocimiento, los mismos sacerdotes lo rechazaron y esto trajo unas consecuencias. Lo que le continúa es que habían abandonado a Yahvé para dedicarse a la prostitución, que la prostitución aquí es lo mismo que la infidelidad a Yahvé, porque Yahvé en este libro trata a su pueblo como su esposa, entonces ahí se ve esa infidelidad de la esposa hacia Dios, de ese quebramiento del pacto que él había hecho con su pueblo. Se le advierte a Judá y luego a Israel, pero sobre todo a Judá, porque Judá no estaba cometiendo pecados tan graves como Israel. Judá seguían siendo parcialmente fieles a Yahvé. No sabemos si del todo, pero sí que eran más buenos, por así decirlo. Entonces se les advierte con lo que estaba sucediendo en Israel para que no copiasen de ellos, ni se comportasen como ellos y que viesen las consecuencias de su comportamiento, como para darles una lección, sin que tengan que pasar por ello. Y en el estudio indicaba lo siguiente, cuando nos acercamos mucho a las prácticas pecaminosas, a menudo se nos pegan, que es lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando entró en la tierra cananea, que muchos adoptaron sus costumbres, que esto es típico que suceda porque imagínate, si tú te vas a otro país a vivir, ese país tendrá una cultura seguramente muy diferente a la de tu país. Entonces, el mantenerse firme y fiel a lo que crees no es tan fácil cuando todos hacen lo contrario a ti. Eso es un caso hipotético, es un ejemplo. En el capítulo 5, Oseas sigue denunciando ese liderazgo de ya no solo los sacerdotes, sino de los grandes y del rey, que estaban conduciendo al pueblo a la ruina. Los líderes no los estaban dirigiendo al pueblo de una manera piadosa.
y se les dice a ellos, a los líderes, escuchad esto, estad atentos, prestad oído. Va a venir un juicio contra vosotros por todo lo que estáis haciendo. Habla de que había espíritu de prostitución, que estaban contaminados, que sobre todo el orgullo podía con ellos. Así que luego remarca que no conocían a Yahvé y que habían sido infieles a él. En el estudio indicaba que si un hombre sabe cómo responder humildemente la corrección de Dios, Dios siempre puede trabajar en él. Y juntamente a esto había una oración muy bonita que os quería compartir y es: Señor, no me dejes solo, sigue trabajando en mí. Continúa hablando sobre la guerra siro-efraínita, donde Efraín sería desolación. Habla del día del castigo, de que será oprimido, porque le gustaba ir tras la vanidad. Rechazaron los preceptos de Dios y además estaban viviendo en los estándares y opiniones del hombre. Ellos no les importaba lo que Dios pensase, sino lo que el hombre pensase de ellos. Esto muy típico, que nos importe más lo que piensan los demás de nosotros que lo que piense Dios, que al final lo importante es lo que Dios piensa de nosotros, porque Él más que nadie nos quiere y si nos tiene que decir alguna verdad, nos la dirá a través de quien sea, pero nos la dirá. En esta confianza en el hombre y no en Dios, da una lección de esa inutilidad que tenía, de esas alianzas que estaban realizando con los extranjeros, en vez de hacerle caso y confiar en Dios, de lo que Él les había dicho. Así que lo que Dios les dice es: pero éste no podrá sanaros ni curar vuestra llaga, las alianzas con los demás. Yo sí. Estaba como diciéndoles e intentando gritarles: yo sí que curo vuestra llaga, ellos no la van a curar. Y de hecho luego, cuando llegó la hora de la verdad, los abandonaron. En cambio Dios, a pesar de este rechazo, seguía ahí, amando a su pueblo, estando con ellos, perdonándoles todo lo que habían dicho de él. Voy a volverme a mi refugio hasta que expíen su falta y acudan a buscarme, en su angustia me buscarán. Esto es triste pero verdad. Generalmente, cuando más angustiados estamos, es cuanto más buscamos de Dios. Pero, ¿y en los momentos buenos? ¿Cuándo buscamos a Dios? A mí es algo que ha sido un proceso, pero de verdad, en todo el día le agradezco a Dios por absolutamente todo. Por poderme levantar, por un día más, por tener un plato de comida, por poder ir al trabajo, por poder tener un trabajo. Por ejemplo, esta semana he estado hasta arriba del trabajo, muy fuerte, porque no he podido grabar a lo largo de la semana episodio. Hoy sí, hoy estoy grabando esto viernes y hoy he podido grabar, pero ha sido una semana muy intensa, pero hasta en esa semana le he dicho: Señor, gracias por el trabajo y gracias por estar presente en cada esfuerzo, en cada debilidad que se me presentaba a lo largo de esta semana, pues Él estaba ahí, ayudándome, apoyándome. Y bueno, vemos cómo realmente la meta de Dios no era la destrucción de su pueblo, sino que era la restauración, curarlos, sanarnos, volverles a la vida, a que tuviesen vida. Por último, en el capítulo 6, vemos esa vuelta superficial a Yahvé y nos da esa lección de que la liturgia de penitencia no es nada sin la conversión interior. Es decir, si nosotros, imaginaos que cumplimos todos los mandamientos, o nos lo sabemos, mejor dicho, y vamos todos los domingos a misa, en Cuaresma vamos cuando hay que ir, en las fiestas de precepto vamos todas, no nos dejamos ni una, no faltamos, pero si luego realmente no lo estamos haciendo de corazón y solo por cumplir, esto ya es un poco más preocupante. Así que en una humilde oración que se presenta dice lo siguiente: venid, volvamos a Yahvé. Él ha desgarrado, pero nos curará. Él ha herido, pero nos vendará. Que este trocito, este versículo 1, realmente está relacionado con Jesús. Cuando luego viene en el Nuevo Testamento, Jesús fue herido, Jesús fue desgarrado por nosotros, por nuestro bien, aunque Él no hubo pecado y no hubo cometido error. Él lo hizo por amor y por nosotros. En el versículo 2 dice: dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su presencia. Que sabemos que Jesús fue resucitado al tercer día. Está hablando indirectamente de Jesús, aunque imaginaos en este tiempo, 700 años antes de Cristo,
que ellos se iban a imaginar que iba a venir Jesús. También hablaba a ese corto plazo. Y es eso, la palabra de Dios es que está viva, sirve para cualquier época, para cualquier tiempo, para cualquier siglo. El versículo 3 dice: dispongámonos a conocer, alcancemos el conocimiento de Yahvé. Cuando nos esforzamos en conocer al Señor, especialmente a través de su palabra, que puede ser a través de más formas, Él se revela a sí mismo hacia nosotros, Él se da a conocer. Nos dice: yo soy así, así y así, y nos lo ha demostrado a lo largo de toda la historia. Y el versículo 6 es clave, que esto es de Dios hacia su pueblo. Porque yo quiero amor o misericordia, no sacrificio, conocimiento de Dios mejor que holocausto. Él quiere que tengamos una relación con Él, que lo conozcamos, que indaguemos en su palabra, que trabajemos esa relación con Él. Él ya lo hace, pero ¿y nosotros? Ahí está. Y luego pues vuelve a tocar el tema de los crímenes pasados y presentes de Israel, donde había violación de la alianza, infidelidad, malhechores, sangre de nuevo, asesinatos, infamias, prostitución, contaminación, etc. Y se habla de ese juicio que vendrá por todo esto. De modo que con esto concluye ese capítulo 6 y concluyen estos 3 capítulos, que siempre intentemos buscar a Dios, intentar conocerlo cada día más a través de su palabra, a través de la misa, a través de un compañero, a través de un amigo, de quien sea. Él siempre se da a conocer si nosotros queremos conocerlo. Él respeta eso, respeta nuestra libertad. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.